Y la primera pregunta de esta semana dice, ¿por qué si en el más allá no hay culpa, por qué tenemos tanta en el más acá? Si nadie nos juzga al morir, ¿por qué nosotros nos juzgamos tanto que casi parece una respuesta automática? No, no, si es que es una respuesta automática, clarísimo. ¿Es un reflejo reptiliano? No, no, no des la culpa a las pobres serpientes. ¿Es por la educación o una forma de acomodación para que anteriormente la sociedad tuviera un orden? ¿Y por qué es tan difícil de superar? ¿Cómo se podría trabajar la culpa? Vale, vamos a intentar responder. Eh, sí, no, la culpa no existe. O sea, en el sentido de, como bien dice, en el más allá no hay culpa. Hay responsabilidad, que es diferente, ¿vale? El ser humano tiene que aprender a ser responsable. Responsable significa yo respondo de lo que hago. Simplemente respondo. Responder significa que si, no sé, he provocado algo que ha molestado a otra persona, respondo ante esa persona y acepto la situación que se ha generado. Simplemente, ni sintiendo culpa, ni queriendo echar balones fuera. Acepto lo que hay. Si se puede solucionar, lo soluciono, y si no, pues mala pata y punto. Pero acepto. Es ser responsable de. Eso sí que tenemos que aprender a hacerlo. Pero sentir culpa es algo, yo diría que es algo innato en el ser humano, la posibilidad de sentir culpa. Pero es cierto que en nuestra sociedad la culpa se ha convertido, pero no es de ahora, ¿eh? Hace ya siglos, se ha convertido en algo que si realmente nos ata de tal manera que no nos deja ser nosotros mismos. Nos obliga demasiado, nos coarta, nos corta las alas, realmente. Vale. Aquí lo que pregunta si es un reflejo reptiliano. No, no, no es tan antiguo. La culpa no es animal. Los animales no tienen culpa, no saben lo que es. Eso es algo propio de la humanidad. Y el reflejo reptiliano es algo que nos viene de nuestra etapa animal y que queda guardado en el cerebro antiguo. Vale. Pero no, no, todo eso no tiene nada que ver, ah, sino que es algo humano. ¿Es por la educación? Sí, sí. Es algo educado, enseñado. Ahora bien, también continúa preguntando, ¿una forma de acomodación para que anteriormente la sociedad tuviera un orden? Sí, pero no anteriormente, desde siempre y todavía. Digamos que la culpa sea siempre potenciado. eh, es que no sé exactamente cómo decirlo, pero es como si se ha cultivado. Realmente es así, se ha cultivado en nuestra sociedad, porque es una manera de tener atados a la masa, a la gran mayoría de la gente. Siempre ha habido, desde siempre, el Conan bárbaro, desde el Conan el bárbaro, o sea, el forzudo que tenía más fuerza y por lo tanto mandaba. Él no tenía culpa. ¿Y quién dijo él? Evidentemente la broma de Conan, ¿no? Pero es igual, el forzudo de la tribu era el que mandaba. Luego se pasó al chamán, el sacerdote de la tribu, que él tampoco tenía culpa, evidentemente. Podía hacer ver que tenía, pero no la tenía. Pero usaba de la culpa para mantenerlos a los demás totalmente apaciguados y atados a él. El forzudo no usa la culpa. El forzudo, el que usa la fuerza física, hoy día un dictador usa pues las balas, ¿vale? Te mata y punto, y se acabó. Como mínimo te pone en la prisión. No hace falta usar la culpa. La culpa es una manera de manipular a las personas para que hagan lo que la élite que usa ese sistema eh, decide. ¿Vale? Y precisamente es para evitar el tener que usar la fuerza, sea porque no la tiene, normalmente las religiones no suelen usar tanto la fuerza, que a veces sí, pero normalmente no, y usan más la manipulación y la culpa forma parte de eso. Aparte de la religión en sí mismo, toda sociedad necesita, para un funcionamiento bien engrasado, necesita
bueno, maneras de coercitivas para que las personas sigan lo que todo el mundo considera que debería ser. Y ese todo el mundo se refiere a los de arriba, siempre. Y son los que deciden lo que los de abajo tendrán que hacer. Entonces, para que anteriormente la sociedad tuviera un orden, sí, la culpa se ha usado para eso y se sigue usando. Solo que hoy varía, pero aún así casi todos tenemos culpa. ¿Por qué es tan difícil de superar? Pues porque llevamos milenios. Digamos que está ya grabado en casi todas nuestras células. Es, digamos, algo, no es innato, puesto como digo, no es animal, pero tras milenios de sentirnos culpables porque no seguimos las órdenes de Dios, las órdenes del sacerdote, las órdenes del gobernante, etcétera, pues ha quedado algo muy, muy grabado. Tanto, y encima, el castigo, no solo ya la culpa, sino el castigo cuando eh, se descubre que no estás haciendo lo que toca. La culpa es antes de descubrirse. Cuando te han descubierto ya la culpa no es que sirva de nada, pero entonces viene el castigo. Ha sido siempre tan fuerte que los propios padres, para protegerte cuando eres chico, te enseñan a sentir culpa. Entonces es una educación marcada. Es tan difícil de superar simplemente por eso, porque es algo, un hábito demasiado arraigado en nosotros. Hay muchos, ¿eh? Pero digamos que algunos son más naturales. El miedo, por ejemplo, es igual de fuerte o más, probablemente más, pero sí tiene una razón, o al menos parte de los miedos, tienen unas raíces físicas y antiguas. Pero la culpa no, la culpa es puramente educacional. Y es tan difícil de superar, sí y no. Son respondiendo a lo mismo que dice cómo se podría trabajar la culpa, con conciencia. No hay otra manera. Y es dándote cuenta de por qué sientes culpa. Vale, siempre es porque has hecho algo que se considera negativo. Analizando, fíjate, usando la mente. Déjate las emociones aparte, sino usa la mente. La culpa es una emoción, ¿eh? No es un pensamiento, es una emoción. Sí que ha habido un pensamiento, evidentemente, disparador, pero la sensación de culpa es una emoción. Y la única manera de superarla es con la mente, analizándola. No es quitándole importancia, no es pasando de ella, no, 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 de esa manera no. Es entendiendo por qué tienes culpa. Y esa culpa, ¿qué significa? Y casi siempre acabarás dándote cuenta de que en realidad es porque alguien ha dicho que eso era malo. Alguien. Y ese alguien puede que ni sepas quién lo ha dicho, pero si tú te lo racionalizas de verdad, te darás cuenta de que por qué es malo. Simplemente porque alguien lo ha dicho, no porque tú sientas que es malo. Si tú lo sintieras de verdad, sería lógico sentir culpa, hasta cierto punto al menos. Pero es que no es así. Si la analizas de verdad, te darás cuenta de que al final vas a parar a, me han enseñado que esto es malo. Y como esto es malo, si lo hago, me siento culpable porque estoy fallando a mis padres, al gobierno, a la religión, a Dios, a lo que sea. Entonces, cuando analizas de verdad, te darás cuenta de que allí no hay culpa. Puede haber responsabilidad. He hecho algo que ha provocado algo que no está bien, por ejemplo, que he hecho daño a alguien, entonces tengo que ser responsable de eso. Pero la culpa no. La culpa es alguien que dice, ves, has hecho esto y necesitas castigo. Y bueno, ya para que no me castiguen, me castigo yo mismo. Es un autocastigo también la culpa. Entonces, se puede trabajar. No es que sea tan difícil, pero sí, tampoco es que sea fácil y trabajar únicamente con la mente. Fijaos que en todas bueno, todas no, pero en la mayoría de mis comunicaciones, mis cursos, mis charlas, etcétera, os hablo de que tenéis que usar la mente. Estamos usando, la mayoría de la humanidad está usando las emociones. Y todo lo analiza, sí, con la mente, pero la mente emocional, en donde busca, se deja llevar por los resultados emocionales de sus pensamientos. Con lo cual, lo único que haces es hacer más grande la pelota. Tienes que usar la mente objetiva y a partir de ahí analizar con los datos que tienes. Si te faltan datos, busca los datos, pero siempre con los datos y analizando con la mente cualquier emoción, el miedo, la culpa, en este caso estamos hablando de la culpa, puedes
puedes quitártela, solo que probablemente no lograrás de hacerlo de golpe. Pero sí irás dándote cuenta de cómo va bajando primero pequeñas culpas, que empieza por algo pequeño y fácil, y te darás cuenta de eso, qué tontería sentirme culpable por eso. Y una vez te has dado cuenta de una y luego otra y luego otra, llega un momento en que te das cuenta de que la culpa ya no tiene potencia en ti. A veces saca la cabeza un poquitín y la miras fríamente y dices, vete a hacer puñetas, y se va, porque realmente se puede conseguir eso. Yo no digo que sea fácil, ¿eh? Nunca lo digo, sino que sea fácil o difícil, vale la pena hacerlo. No solo vale la pena, es que hay que hacerlo si quieres ser mínimamente feliz.